Muy buen día, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este canal Fe Hebrea. Mi nombre es Norma Lilia y pues nuevamente tengo la grata visita aquí, la compañía de Irving Gatel. ¿Cómo estás, Irving? Hola Norma, muy bien. Aquí un gustote estar otra vez aquí contigo. Bueno, pues muchas gracias otra vez por aceptar esta invitación y lo invité para la dinámica de la videoreacción. Obviamente ya le dije a Irving el tema, pero le voy a presentar un video que también van a ver ustedes y pues vamos a platicar sobre él. Entonces determinaron que ese relato de José, contado en el Antiguo Testamento, tenía que ser falso, un invento más de la Biblia, un cuento infantil que solo los niños lo creerían, un mito imposible de cumplirse. El reinado de los Hicsos fue traumático para los egipcios y siguió siéndolo muchos años después de su fin, porque los Hicsos, asiáticos, miserables gentes del desierto, eran considerados por los egipcios culturalmente inferiores. Sus nombres, sus rituales y su expulsión de Egipto son los principales paralelismos con la historia bíblica del Éxodo. La historia de los Hicsos puede haber influido en los recuerdos de los escritores que redactaron el Éxodo. Pero una vez más, las piedras protestaron y nos mostraron lo que en realidad sucedió en aquella época. Un gran número de prisioneros de guerra cananitas son llevados a Egipto como esclavos. Entre ellos, un grupo al que los egipcios llaman Apiru. Algunos investigadores piensan que ellos eran los primeros israelitas y que el nombre Apiru se habría transformado posteriormente en hebreo. Una vez más, la Biblia tenía razón. Pues, ¿cómo ves este video, Irving? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, mira, tiene la información un poco sesgada. O sea, este tipo de videos, así como que estos de la Biblia siempre tenía la razón, siempre hay que tener cuidado con ellos porque tienden a ser muy sesgados y a manejar la información de una manera demasiado parcial. Pero también es un video al que ya le hace falta una buena actualizada, porque actualmente sabemos mucho más sobre los Hicsos y sabemos mucho más sobre los Abiru. Entonces, perdón, algo tengo atorado. Entonces, sí hay algunas cosas que ajustar. Entonces, no sé por dónde quieras que empiece. Pues bueno, primeramente déjale comento a la gente que Irving, yo sé que muchos ya lo conocen, pero si es la primera vez que lo ves, él es un aficionado a la historia, le gusta mucho investigar, sobre todo si tiene algo que ver con el pueblo de Israel, y también ha dado clases de historia, es profesor de historia. Entonces, pues yo te invité porque he escuchado otras conversaciones que has tenido tú al respecto y me parece interesante cómo planteas el tema. Creo que eres muy buen comunicador, entonces me gusta porque aprendo y podemos aprender. Igual recuerden, gente, hacer su propia investigación. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, entonces cada quien tiene su responsabilidad de investigar si esto es verdad, esto no es cierto, esto está sesgado, esto no, etcétera. Pues, Irving, ¿quiénes fueron los Hicsos o qué nos puedes decir de los Hicsos? ¿Son los hebreos? No del todo. Mira, aquí el punto, bueno, punto número uno. Primero hay que diferenciar entre hebreos e israelitas. Cuando hablamos de hebreos, estamos hablando de clanes muy variados, muy numerosos. O sea, durante mucho tiempo tuvimos la idea de que los únicos hebreos eran los del clan de Abraham y que luego se convirtieron en el pueblo de Israel. Esto ya sabemos ahora que no es cierto. Los hebreos fueron una multitud de clanes de orígenes muy diversos. No eran un pueblo específico, sino gente, digamos, que se escindía de sus propios pueblos, sobre todo porque tenían un tipo de vida nómada o seminómada. Y entonces no estamos hablando de un grupo que se defina como etnia, más bien de un grupo que se define por sus prácticas, se define por sus prácticas culturales o incluso habría que llamarle contraculturales, porque eran grupos que vivían al margen, digamos, de lo que era la cultura normal de aquellos tiempos. Entonces, eso de entrada. Luego, segunda, los son una invasión. Todavía en el video se maneja la idea de que de repente los Hicsos, o sea, gente del desierto, le mencionaron así, en realidad no hay ningún elemento para decir que los Hicsos fueran gente del desierto, eran gente de Canaán, eso sí.
semitas principalmente, pero eran gente de Canaán. La idea que se tenía antes es así, que en realidad lo más probable es que estamos hablando de grupos de semitas y de cananeos que estuvieron migrando hacia Egipto durante varios siglos. Se tiene registro de migraciones de Canaán hacia Egipto desde el siglo XIX, antes de la era común, y los hicsos van a tomar el poder hasta el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, antes de la era común. Entonces, todo parece indicar más bien que fue una migración normal, fluida, constante, durante por lo menos 2 siglos o 2 siglos y medio, y que hay un momento de inestabilidad política en Egipto que hace que el sistema político local colapse y el poder lo tomen estos grupos. Pero entonces no fue una conquista, no fue una invasión, fue más bien una alteración en el orden social. Lo que sí dice correctamente el video es que los egipcios veían a los hicsos con desprecio. No parece ser que haya sido por sus costumbres o por sus características, más bien porque obviamente en su condición de inmigrantes, durante estos 2 siglos o 2 siglos y medio, ellos ocuparon un escalafón social muy bajo. Entonces, se les despreciaba como se le despreciaba en la antigüedad a la gente de los estratos sociales inferiores. Pero bueno, entonces, esta sí es una corrección, algo ya más actualizado de lo que están haciendo los investigadores. La corrección de que los hicsos van a tomar el poder de una manera, digamos, o sea, como cambio social, o sea, como desmoronamiento del sistema político, no como una invasión, eso para aclararlo, ¿no? Ahora, ¿qué vínculos hay entre los hicsos y los hebreos? Bien, esa pregunta es muy difícil de contestar porque, ya te comenté, los hebreos en realidad son diversos tipos de clanes. Entonces, cuando hablamos de semitas y cananeos en Egipto, en toda esta etapa, algunos de ellos podían ser hebreos por su modo de vivir, porque lo hebreo se definía por eso, por su modo de vivir, y obviamente eso no va a aparecer en los registros, porque te digo, los hebreos no eran un grupo definido por su origen étnico. Entonces, obviamente es muy difícil identificar quiénes o cuántos de todos estos migrantes semíticos o cananeos que llegaban a Egipto eran hebreos. Pero de que lo podían ser, o sea, era muy común entre semitas y cananeos en el área de Canaán que hubiera hebreos, porque, por ejemplo, en lo que es Canaán del Sur, en la zona que hoy es Israel, de los contingentes hebreos que más amplios fue el de los amorreos. Una gran cantidad de amorreos eran hebreos. Y bueno, los amorreos son cananeos. La Biblia no nos lo menciona así, porque es un tema que a la Biblia no le interesa, ¿no? No es un texto de sociología del antiguo Canaán, o sea, es un texto de historia, pero de una familia, no de todos los clanes hebreos, ¿no? Entonces, ahí es difícil saber quiénes eran, quiénes no eran. Pero bueno, hay otro detalle. Lo de Ixos tampoco es un nombre que se pusiera este grupo a sí mismo, o sea, ellos no llegaron diciendo, hola, somos Ixos. Eso es la contracción griega del apodo que le pusieron los egipcios, que los egipcios les llamaban simplemente reyes extranjeros. Eso es lo que significa la palabra. ¿Verdad? Exactamente. Que luego se trae en griego, pero fíjate, esto es en griego y es muchos siglos después que se va a contraer y se va a mencionar como ixo. Pero bueno, básicamente significa esto, rey extranjero. Entonces, también, ¿quiénes eran los ixos? ¿Dónde empezaba y dónde terminó? Bueno, entonces Ixo era nada más el rey, o sea, el que tomó el poder personalmente, o era todo el sistema, todo el aparato de gobierno que desarrollaron, obviamente ya una vez que tenían el poder. Me refiero, podías llamar también entonces Ixo, no nada más al rey, sino a sus funcionarios o a la gente de su corte. Entonces, tenemos ese problema también con el término Ixo. O sea, no está claramente delimitado y aparte es un apodo que le pusieron otras personas. Ellos no se presentaban a sí mismos como Ixos. Entonces, ¿qué relación puede haber? Lo más que podemos analizar es una situación potente, muchísima relación entre los Ixos y entre los israelitas, porque los Ixos, al final de cuentas, salen de ese conglomerado de inmigrantes semíticos, principalmente semíticos y cananeos,
de donde también salieron muchos hebreos. Y aquí hay un detalle interesante, etimológico, que no es concluyente, es una especulación, pero bueno, puede ser. Y me refiero a que los Ixos, cuando tienen el poder en Egipto, construyen su propia capital. ¿Dónde la van a construir? En la tierra de Goshen. O sea, justo donde después el relato bíblico va a ubicar a la familia de Jacob. O sea, Goshen es una zona en la que se establecieron, esto está demostrado arqueológicamente, se establecieron semitas provenientes de Canaán, pero semitas, no cananeos, semitas, se establecieron allí Ixos y se establecieron allí israelitas. O más adelante, pero específicamente, se sabe que también allí se establecieron israelitas. Entonces, hay una coincidencia geográfica que, aunque no es concluyente, te digo, sí nos hace pensar, nos sugiere muy poderosamente que hay un vínculo entre Ixos, hebreos e israelitas. Otro detalle. Los Ixos van a fundar allí su capital y le van a poner por nombre Avaris, que, o sea, por la D y por la R, podría ser etimológicamente, estar etimológicamente vinculada con Aviru, que es la forma acadia para llamar a estos grupos nómadas, que en egipcio se dice Apiru, con P, en acadios con B, en egipcios con P, y que nosotros les llamamos hebreos, o sea, los famosos Javiru. Entonces, los Ixos fundan su capital, Avaris, en Goshen. Entonces, bueno, esto tiende a reforzar la idea de que, aunque sería incorrecto decir que Ixo, hebreo e israelita son lo mismo, no es incorrecto suponer que había un vínculo, es decir, que algunos Ixos eran hebreos o algunos de los israelitas, que los israelitas eran de origen hebreo, es decir, no todos los hebreos eran israelitas, no todos los Ixos eran hebreos, pero sí había círculos que confluyen en un punto, o sea, lo eran todo al mismo tiempo. Ok, te quedaste un poquito congelado, pero se entendió esa idea. No, es porque hace frío. Sí, te escucho. No, sí, de hecho, también a la gente que nos está escuchando, ya tenemos un video, una charla que tuvimos con Irving sobre el origen de los hebreos, donde nos explicabas esto de los Abiru, de dónde vienen. Y bueno, para que la gente, te lo voy a dejar aquí arriba, para que lo puedas revisar también. Y justamente te iba a preguntar sobre estos asiáticos que aparecen en algunas tumbas, de estas como migraciones de los asiáticos. Pero allí también se les nombra con el término Amu, ¿es correcto? Sí. Eso es asiático, es como un término general, ¿no? Como llamar a los latinos, por así decirlo. Sí, y lo más probable es que Amu esté emparentado etimológicamente con, por ejemplo, el hebreo Am, que significa pueblo. O sea, sí, es como esa gente de ese pueblo, ¿no? Es un término genérico, aparentemente, no se refiere específicamente a un grupo. Y bueno, algunos pudieron ser hebreos, algunos pudieron ser israelitas, ¿no? Ok. Y también estuve leyendo en un libro que también tenía mucho que ver o tenían también pensado que parte de estos Ixos o de estos extranjeros eran de origen hurrita. Los hurritas son otro grupo, un grupo de origen indoeuropeo, se les conoce más comúnmente en términos arqueológicos como mitáneos. Si quieren googlearlo para ver quiénes son, busquen hurritas o mitáneos. Mitanni fue un reino que floreció, digamos, en la zona norte de lo que es entre Siria e Irak. O sea, un reino un poco más al norte y un poco más hacia el oriente. Te digo, sí son un grupo distinto étnica y lingüísticamente porque son de origen indoeuropeo, pero también está claro que muchos clanes hebreos o muchos hebreos eran de origen mitáneo o hurrita, es lo mismo, nada más que estos fueron más comunes en el norte. O sea, los hebreos de origen hurrita te los vas a encontrar más bien en la zona que actualmente es Líbano o que actualmente es esa franja costera de Siria, que está entre Líbano y Turquía.
muy cerca de lo que es Ugarit, que fue el gran centro cultural cananeo hacia 1500, 1800 antes de la era común. Entonces sí, así como los amorreos, te mencionaba yo hace rato, eran muy comunes en los clanes hebreos de Canaán del Sur, los hurritas lo eran muy comunes en los clanes hebreos de Canaán del Norte. Es lo que te digo, los hebreos eran un grupo de origen múltiple, entonces no se identificaban entre ellos por su origen, ni por su idioma, ni por su religión, sino por su manera de vivir. Eran como, vamos a llamarles así, piratas. O sea, se dedicaban a la rapiña, al pillaje, eran grandes guerreros, vendían sus servicios como mercenarios, se dedicaban al comercio y a la ganadería, y tenían su propia cultura, o sea, un desarrollo cultural propio, independiente de las grandes civilizaciones sedentarias. Entonces, por eso digamos que lo más fácil es compararlos con piratas, con los piratas que florecieron entre los siglos XVII, XVIII y XIX, aquí en la zona del Caribe y todo eso. Más o menos eso eran los hebreos. Los piratas, por ejemplo, los piratas modernos, pues algunos eran ingleses, otros españoles, otros portugueses, otros holandeses, y no necesariamente servían a una corona, trabajaban por su cuenta propia, podían prestar sus servicios como mercenarios. Bueno, igualito los hebreos antiguos, entonces sí, había muchos que eran de origen mitáneo o hurrita, pero esto era más frecuente en el norte, y otros que eran más bien de origen semítico o cananeo, estos eran los más frecuentes en el sur, donde actualmente está Israel. Ok, entonces recapitulando, los hebreos eran un conglomerado de diferentes orígenes étnicos y es posible, de hecho eso sí calza con el texto bíblico, ¿no? De que hubo hambre en la tierra y de hecho también es una de las teorías que se manejan, bueno, en unos libros que estuve leyendo, los voy a dejar en la descripción, que hablaban de que hubo como una hambruna en Canaán, una inestabilidad, y que muchos por eso migraban a Egipto porque era como el sueño americano de los mexicanos o de los centroamericanos. Bueno, para hacer una comparación de vamos a viajar para allá porque allá está mejor. Y calza con el texto bíblico, o sea, ¿no? De que hubo hambre en la tierra, viaja Jacob con su familia y está allí ya José establecido con un puesto de poder que les da entrada, como una entrada más honorable. Antes este asunto de esta migración y de faraón para el cual Joseph trabajó, o sea, con el cual Joseph se empoderó, habría sido un faraón ixo, sería lo más lógico. Pero a ver, entendiendo lo que eran los ixos, o sea, gente que provenía de Canaán y que de repente va a ocupar el poder en Egipto, o sea, en realidad Joseph mismo es un ixo. O sea, así como la Biblia nos lo describe, Joseph es un ixo. Y luego cuando lleguen los israelitas, o sea, el clan israelita, pues están emparentados con y se van a vivir a Goshen, donde vivían los ixos. Entonces, bueno, ese clan israelita podría haber sido uno de tantos clanes hebreos que estaban vinculados directamente con los ixos. Entonces, aquí hay mira, obviamente a nivel de historiadores no hablamos de Joseph o de Jacob como personajes históricos, que no hay evidencia arqueológica que los sustente. O sea, son personajes literarios que nos los cuenta el texto bíblico. Lo que hacemos los historiadores es en realidad analizar la verosimilitud del relato, que bueno, mientras no encontremos actas de demostrado históricamente, así son nuestras reglas. Pero bueno, aquí el punto está en que analizando la verosimilitud del relato, lo fascinante es que el relato de Joseph y de la familia de Jacob, pues es un relato de ixos. Entonces sí hay una vinculación. Ahora, repito, los mismos ixos no debieron ser un grupo bien definido, porque por ejemplo, estaríamos hablando de israelitas ixos, pero lo que sabemos de los ixos en Egipto es que ellos adoraban a Baal, era su deidad favorita, su deidad preferida. Bueno, evidentemente en la Biblia no hay un registro de que Jacob y su familia adoraran a Baal, a esta deidad cananea. Bueno, cananea y mesopotámica también. Bueno, luego entonces no tiene nada de raro. Los propios ixos debieron ser un grupo, un conglomerado mixto, variado, que no todos los grupos, o sea, no todos los semitas eran iguales. Había diferentes tipos de semitas, ¿no? Había arameos, había gutúes, había elamitas, y entonces había acadios o descendientes de acadios. Entonces, podía ser un grupo variado y tener cada quien su propia postura religiosa, pero bueno, al final de cuentas, la definición de ixo tiene que ver con el ejercicio del poder.
Y bueno, Yosef es parte del ejercicio del poder, entonces en términos objetivos y muy concretos, Yosef es un Ixo. Claro. De hecho, hay una serie brasileña que se llama José de Egipto. No sé si has tenido oportunidad de ver algún promocional o así. No. Cuando intento ver series de televisión, procuro que sean más del estilo de Rick and Morty y cosas por el estilo. Gravity Falls, me encanta. Pero no, ya, series bíblicas, no, créeme que no me dan ganas de. Pero bueno, si uno se pone en contexto de que es una novela, de que es algo libre, pues ya. Claro, pero mira, el problema es que como me dedico a esto y me la paso leyendo de esto y estudiando de esto y discutiendo de esto, créeme que cuando tengo tiempo libre lo que menos quiero es volver a ver ese tipo de temas, ¿no? Por eso te digo, prefiero Gravity Falls, prefiero caricaturas, así literalmente. A mis 51 años estoy otra vez dedicándome a ver caricaturas. Sí, no, la traigo al tema porque en la historia plantean eso, ¿no? Que el rey, el faraón que está en el poder es Apopi, que es un faraón Ixo y que es el que le da un puesto de honor a José, a Yosef. Entonces, sí, ese es el faraón Apopi, un faraón Ixo que se tiene registros de él. Y sí, sería lo más lógico que si hubo un José que se le dio un puesto es algo así como un visir, tuvo que haber sido un faraón Ixo. Claro, es lógico, o sea, no hay manera de demostrarlo, pero pues si vamos a hacer una serie y tenemos que novelizar la historia, bueno, claro, a un faraón teníamos que escoger, ¿no? Claro. De hecho, también ya te adelantaste en una pregunta que tenía yo aquí sobre lo de la ciudad de Avaris, de la raíz etimológica del nombre de Avaris, que es Avar, o que tiene esa raíz que se puede ligar a hebreo. ¿Así se llamaba en egipcio Avaris o tiene otra terminología? Es que la ciudad no era egipcia, era Ixa. Ok, bueno, pero... O sea, se llamaba sí, no, o sea, pero es que los Ixos le pusieron el nombre en su idioma, no en egipcio, en egipcio. Entonces, o sea, pues los egipcios no sé cómo le llamarían. La ciudad, los Ixos la llaman Avaris, en lenguaje semítico. Ajá. Y por eso es tan interesante la posible vinculación etimológica. Los egipcios, cuando reconquistan el territorio, la destruyen. O sea, no querían saber nada de Avaris, hasta que la va a reconstruir Ramsés II. Ajá. ¿Por qué? Porque fíjate qué interesante. Fíjate también cómo cambia la sociedad egipcia. Ramsés II era de origen semítico. O sea, las dos dinastías ramésidas son de origen semítico, las dinastías 19 y 20. Y por ejemplo, es muy interesante que Ramsés, cuando la dinastía 19 llegan al poder, empieza el proceso de llevarse la capital otra vez al norte, a Goshen, y es donde Ramsés va a construir la ciudad de Ramsés, así le va a llamar, pero la va a reconstruir sobre las ruinas de Avaris. Entonces, la realidad es que hablar de Ramsés como un faraón semita es como hablar si un hispano llegara presidente, ¿no? De los Estados Unidos. Pero lo interesante es que, ¿qué me estás enseñando ahí? Algo de Ramsés. No lo alcanzo. Ok. Lo interesante ahí es que, efectivamente, lo interesante es que a Ramsés no le llaman Ixo. A Ramsés, con todo y ser un faraón semita, eso significa que la condición social de los semitas de origen cananeo, porque todos los semitas venían de ahí, o sea, no eran naturales de Egipto, la condición social de los semitas había cambiado. Bueno, claro, y esto tiene que ver con el hecho de que entre los Ixos y Ramsés, pues obviamente estuvo toda la expansión imperial de la dinastía 18, de tal manera que los cananeos y semitas que quedaron dominados por Egipto durante 3 siglos, se volvieron parte de la nación egipcia, aunque de una clase social inferior, pero ya no eran vistos como extranjeros. Entonces Ramsés nunca fue llamado Ixo, siempre lo reconocieron como faraón. Ahora, lo interesante es que de todas maneras, él era de origen semítico, igual que los Ixos, igual que los israelitas, y reconstruyó Avaris, aunque le puso su nombre, le puso la ciudad Ramsés, Pi Ramsés. Pero bueno, reconstruye Avaris porque él se sentía vinculado con eso. Entonces, Ramsés probablemente también tenía vínculos familiares con hebreos. O sea, Ramsés era de la familia en realidad.
Por eso y por otras razones es que sabemos que es imposible que Ramsés II sea el faraón del Éxodo. Eso es un hecho. Bueno, a mí me parece un hecho bastante claro. Pero bueno, o sea, Avaris, al final de cuentas, el nombre que se le pone en su momento, en su origen, es un nombre semítico, porque no la construyen egipcios, la construyen semitas, y le ponen nombre en su idioma, no en egipcio. Luego es destruida por los egipcios, y cuando vuelve a ser reconstruida, ahora sí, bueno, por semitas, pero que ya son egipcios, y que por lo tanto hablan en egipcio, no en semita, pero estos egipcios que la reconstruyen, me refiero a Ramsés II, le van a cambiar el nombre, y le van a poner Pi-Ramsés. Pero bueno, es Avaris. Ok. Me voy a salir un poquito del tema, pero ese punto que dices de Ramsés, que era semita, ¿cómo se puede probar? ¿Hay pruebas genéticas a su momia o algo así? No sé si le hayan hecho pruebas genéticas a la momia. No es por los nombres. Los nombres de cada dinastía te dicen mucho. Y, o sea, los faraones en la dinastía 18 se llaman Ramsés o se llaman Seti. Entonces, bueno, los filólogos, los que trabajan con las cuestiones etimológicas, tienen muy claro que los nombres de los faraones de la dinastía 19 son nombres semíticos. Te preguntaba lo de Ramsés también, porque publiqué en la página, para los que no me siguen en Facebook, tengo una página que se llama igual Febrea, publiqué un artículo de la revista Nature, donde le hicieron unas pruebas a algunas momias para ver este origen, bueno, rastrear su origen étnico. Y sí fue sorprendente, decían ellos, que tenían mucho más de cierto tiempo, que era más o menos a partir de la dinastía 18 aproximadamente, tenían más rasgos semíticos, perdón, más genes semíticos que africanos, y eso sí me pareció sorprendente. Y es un artículo muy largo, yo solamente compartí una porción, y ahorita que sacaste el tema de que Ramsés era semita, dije, wow, entonces sí puede ser cierto. Bueno, o sea, No, podemos tener la certeza. Mira, en ese aspecto, los estudios genéticos han venido a confirmar que las especulaciones que durante mucho tiempo se hicieron, sobre todo por cuestiones de filología o de estilos artísticos, han sido correctas, ¿no? Por ejemplo, otro tema fueron los filisteos. O sea, por ciertos elementos arqueológicos, o sea, filológicos, etimológicos, filológicos, y de estilo de su cerámica, de su arquitectura y todo eso, pues se tenía la sospecha o se daba prácticamente por hecho que los filisteos eran de origen griego. Ya cuando por fin se pudieron encontrar restos humanos a los que se les pudieran hacer pruebas de ADN, se confirmó que son de origen griego. Pasó lo mismo con estas dinastías, ¿no? Entonces, bien, eso significa que las técnicas de análisis de la información que han desarrollado los arqueólogos son bastante buenas. Y aunque, bueno, siempre es bueno que la genética nos venga a confirmar ciertos datos, también es bueno saber que los arqueólogos saben hacer bastante bien su trabajo. Te digo, ya las dos dinastías ramesidas ya estaban identificadas claramente como semíticas, y bueno, pues esto lo viene a confirmar, ¿no? Claro. Y bueno, otra cosa también que me parece interesante es que decían, vuelvo a repetir en los libros que estuve leyendo igual y no son la única fuente de información, pero decían que los Ixos toman el poder y respetan, por ejemplo, la escritura egipcia, continúan con ella, continúan, aunque trajeron nuevos cultos, continúan también adorando a algunos dioses egipcios. Respetan muchas cosas de las culturas, pero se distinguen otras, como los enterramientos, cosas así. La información que tenemos de los Ixos no es tanta como quisiéramos. De hecho, la zona se llama Tel el Daba. ¿Estoy bien? Tel el Daba. ¿Perdón? Tel el Daba. Pronuncié mal. Daba. Donde estuvo la ciudad de Avaris. Pero me sorprende que no haya tanta. Es posible, como decías, que hayan destruido, le hayan aplicado lo que se denomina damnation memoria, algo así, a los Hyksos, algo que hacían mucho los egipcios para borrar lo que no querían.
Les encantaba, a los egipcios les encantaba hacer eso, o sea, ya hacia finales de la dinastía 18 vamos a tener ese problema, por ejemplo, con los reinados de Akenatón, Semeneskara, bueno, Akenatón, Semeneskara o Nefertiti, Ay, Tutankamón y Ay, que son en ese orden, porque Oremje va a venir a borrar todos los registros y va a poner que él fue faraón durante 58 años, cuando realmente nada más fue durante más o menos 27. Entonces, sí, no, los egipcios les encantaba. Entonces, pues claro, cuando Ahmosis destruye a Baris, reconquista el territorio, expulsa a los Hicsos y destruye a Baris, destruye, así totalmente. Borrar, era el intento de borrar toda memoria histórica, y sí, por eso cuesta tanto trabajo, digamos, explorarlos, ¿no? Mira, muy interesante es lo que mencionas, que conservan elementos culturales de los egipcios, como la escritura, como ciertos cultos religiosos. Eso es lo que refuerza la hipótesis de que en realidad no fueron una invasión. Normalmente los invasores no hacen eso. O sea, más bien, evidentemente, era gente que ya estaba viviendo ahí desde 2, 3, 4, no sé cuántas generaciones, y que por lo tanto ya se habían asimilado en cierta medida a la cultura egipcia. Conservaban rasgos propios, como la cuestión de los entierros, pero no fueron una invasión, sino más bien una clase social inferior que de repente tomó el poder. Me gusta la analogía que haces con lo de nuestro fenómeno migratorio con Estados Unidos, porque me parece muy ilustrativo, o sea, de cómo queda perfecto, ¿no? Centroamericanos o latinos, que sería un conglomerado de varios, que van a Estados Unidos y se asimilan y van escalando, o sea, tenemos personas que ya están tomando puestos de poder que son latinos, aunque también ya están asimilados allí, es algo así, ¿no? Exactamente, o sea, para efectos de, digo, entendiendo que es las diferencias que hay entre el mundo moderno y el mundo antiguo, pero sí, la manera más fácil de explicar el fenómeno ixo, hebreo e israelita en Egipto es con el fenómeno latino, o sea, porque cuando tú hablas de los latinos, estás hablando de cualquier cantidad de grupos que todos tienen en común el ser latinos, que latino te puede decir muchas cosas sobre estos grupos, pero si lo enfocas desde otro lado, pues latino no te dice nada, porque algunos son puertorriqueños, mexicanos, hondureños, nicaragüenses. Cuando te pones a ver el detalle de la identidad de que puede ser muy imprecisa, ni siquiera por el color de piel, o sea, hay muchos que son de origen europeo, pero que son de acá y se van para allá, entonces de repente te vas a topar latinos, por ejemplo, Ted Cruz, el senador Ted Cruz, que pues por su aspecto es más de tipo europeo y si tú lo vieras, si no supieras quién es y lo vieras por él, pues pensarías que ves que es un senador, dirías pues es un gringo normal, ¿no? Es un senador de origen latino también. Entonces, es perfecta la comparación para darnos una idea de lo que fue ese fenómeno. Ok, perfecto. Y bueno, otra cosa, aquí sacando a colación esto, de lo poco que se ha encontrado, se han encontrado escarabeos con nombres de los Hicsos, con nombres de estos extranjeros que se establecieron en Avaris, y hay uno que me llamó tanto la atención, que es... ¿Qué vas a hablar? A ver si latinas, de Yaqub. Sí, claro. Famoso Yaqub. Tema obligado, claro. Sí, y que no es uno, son como 13 o 14 escarabajos de Yaqub los que se han encontrado. O sea, sí, no tenemos realmente datos claros de quién fue. O sea, sabemos que es un alto funcionario, probablemente haya sido un faraón ixo, no sabemos si fue faraón, si nada más era alto funcionario. Se llamaba Yaqub. Los arqueólogos no han encontrado ningún elemento para vincularlo con el Jacob de la Biblia, o sea, porque Jacob en la Biblia nunca se convierte en funcionario egipcio. Entonces, digo, es simple y sencillamente un nombre semítico, o sea, es un nombre normal, es, digo, como si dentro de 3,000 años te encontraras en Estados Unidos, las ruinas de Estados Unidos, un documento de alguien que se llamaba José, no Joseph, sino José, pues dirás, bueno, era hispano, ¿no? O sea, lo identificarías como hispano. Ahora, ¿cuántos José hubo hispanos en Estados Unidos? Bueno, un montón. O sea, es un nombre semítico
que evidencia, demuestra la presencia semítica y el empoderamiento, manera de vincularlo en realidad con el Jacob de la Biblia, ¿no? Digo, pero sí, efectivamente, se llamaba Jacob en la pronunciación de aquellos lugares, ¿no? Pues Jacob, sí, evidentemente, era un nombre común en el contexto semítico. De hecho, también lo conocen como Jacob Baal. Entonces ahí sí diríamos, ay, no es nuestro Jacob bíblico porque era adorador. Pero, claro, pero Baal también se puede entender como señor, nada más. Claro. O sea, ahí hay muchos recovecos, ¿no? Con los nombres, o sea, no necesariamente se pueden entender de una sola manera. Pero bueno, sí, lo más seguro es que haya sido pues un mixo de tantos y adorar a Baal, eso es lo más probable. Claro, de hecho, eso es lo malo, ¿no? Bueno, regresando al tema, al principio de lo que tocamos, que te mostré este video, el error sería decir, ya ves, este Jacob es Jacob y la Biblia tenía razón. Eso es ya irse al extremo, salirse de contexto. Pero sí nos deja ver que era un nombre semítico y nombre común. Así es. O sea, te digo, ese tipo de estilo de manejar la información es muy naif, o sea, muy ingenuo. Honestamente, es muy ingenuo. Un historiador serio no está tratando de demostrar detalles anecdóticos que realmente no son sustentables. Digo, con lo que trabajamos es con verosimilitudes. O sea, a mí no me interesa como historiador si se demuestra la existencia histórica o no de Yosef, de Jacob, de los demás, de las tribus israelitas, de los clanes hebreos, de los hicsos, etcétera. Lo que me interesa es porque, mira, la verdad es que lo que desenterramos, me refiero a la humanidad, lo que hemos desenterrado del pasado es casi nada. O sea, todo lo que se ha perdido de edificios, de papeles, de tablillas de arcilla, escritas. O sea, yo creo que no hemos desenterrado ciento de lo que existió. Entonces, a ver, no estemos jugando a que con eso podemos rearmar todo un rompecabezas. Por eso los historiadores con lo que trabajamos es con verosimilitudes, o sea, con lo poco que sabemos, que mira que para hacer poco, la arqueología como disciplina profesional sabe sacarle jugo, sabe sacarle provecho. Y con eso poco que se recupera, hemos podido reconstruir un montón de cosas. Lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Y de repente, por ejemplo, llega la genética, aporta lo suyo y demuestra que muchas de nuestras sospechas serán correctas. No siempre pasa. A veces la genética nos viene a tumbar todo. ¿Y qué tenemos que hacer los historiadores? Pues ni modo, si la evidencia lo tumba todo, lo que tenemos que hacer es tumbarlo todo y volver a empezar. O sea, aquí no hay de otra. Nos tenemos que plegar siempre a la evidencia. Pero bueno, entonces, de lo que se va reconstruyendo, lo que vamos intentando identificar son las cosas que son verosímiles y las que no. Y bueno, y en ese sentido sí me consta, siempre lo insisto, lo digo, los textos bíblicos tienen un nivel de verosimilitud impresionante. Me parece a mí impresionante. Obvio, eso no significa que yo diga que ese Jacob, el de los escarabajos, es el Jacob de la Biblia, ¿no? Decirlo así es un disparate, honestamente es un disparate. Pero lo que me interesa es el contexto social, el marco histórico, las dinámicas sociales, las dinámicas históricas, y bueno, ver que la Biblia refleja bastante bien una memoria muy remota, porque cuando los textos se escriben ya pasaron muchos siglos, y por lo tanto esa memoria se distorsiona. Todas las memorias se distorsionan. Te puedo garantizar que tu memoria de la infancia está distorsionada, tanto como la mía. Entonces, eso no debe espantarnos, es normal. Pero bueno, independientemente de las distorsiones naturales, el registro, o sea, las ideas abstractas sobre las dinámicas sociales de aquellos tiempos están bastante bien, bastante razonablemente bien en el texto bíblico. Claro, y algo bien importante, para que no nos alteremos las personas que creemos de alguna forma en la Biblia o tenemos fe, ya sea de la religión que practiques, pero que entre en este marco del judeocristianismo, es que nos demos cuenta, o sea, que ya aceptemos que la Biblia, pues no es un libro de historia, o sea, no tenían ese propósito los escritores de redactarte tal cual los hechos, sino que te están contando la historia de un pueblo
a los ojos de una teología, de una religión. O sea, es un texto religioso que incluye algunas historias de las tradiciones orales que estuvieron ellos trayendo, pero no era su interés escribirnos ahí el tratado histórico así, así, o sea, hay que tener eso bien en claro para evitar caer tanto en el, ¿ves? Esto lo confirma, tanto también en el otro lado de decir, ¿ves? Todo es mentira, porque tampoco se trata de eso. Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo bien simple. Una rama de mi familia tuvieron una fábrica de sombreros en Berlín, la Gattel Hut Fabrik, la fábrica de sombreros Gattel. La tuvieron entre finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX. Fue una fábrica después confiscada por los nazis y la familia Gattel que tenía esa fábrica casi toda fue exterminada en el Holocausto. Solamente sobrevivieron dos hermanas, Lotte y Annie Gattel, que se fueron a vivir a Israel y bueno, ya vivieron hasta viejitas, ¿no? Murieron a inicios de este siglo, pero ya nonagenarias las dos. Bueno, imagínate que de repente yo me pongo a escribir la historia de la fábrica de sombreros Gattel y te voy contando la historia de cómo Burkhard Gattel fundó la fábrica junto con su hermano Moritz y luego cómo la heredaron Richard y Max y la continuaron trabajando durante varios años y te hago toda una historia contándote anécdotas, cómo van, cómo vienen, etcétera. Y bueno, luego desaparece nuestra civilización y dentro de 5,000 años resulta que sobrevivió la familia y fueron conservando su propia memoria y tienen ahí un librote que gira en torno a la familia Gattel y su fábrica de sombreros. Y de repente, dentro de 2,000 años o 3,000 años, un grupo de arqueólogos desentierra un documento, empieza a desenterrar periódicos, haz de cuenta, periódicos que te platican de la industria de los sombreros en Alemania. Entonces, lo más tonto sería pretender que esos recortes de periódico confirmen todo el anecdotario de cómo Richard Gattel sale de las calles y bla, bla, bla. Porque es obvio que los recortes de periódico no van a hablar de eso. Y sería muy tonto pensar que la crónica familiar de los Gattel, de su fábrica de sombreros, es la que nos explica toda la historia de los sombreros en Alemania. No, nada más es la crónica de una familia. Entonces, cuando tienes información fragmentaria que te habla sobre todo lo que fue la industria de sombreros en Alemania, y aparte tienes la crónica que conservó la familia Gattel de una fábrica específica, de una familia específica, bueno, va a ser un relajo, va a ser difícil, pero puedes lograr que ir empatando una información con la otra. De repente, va a ser más probable que la crónica familiar, por ser una cuestión de memoria que se pudo distorsionar, o que tal vez ya no entendemos adecuadamente, haya que corregir, hay algunos datos, ¿no? Pero bueno, una cosa es lo que te puede decir una serie de artículos sobre la industria del sombrero en Alemania, y otra cosa, bueno, parte sobre la industria del sombrero en Alemania durante 5 siglos, ¿no? Y otra muy distinta, la que te puede decir la crónica específica de una familia durante 40 años, ¿no? Eso es exactamente lo que pasa en este caso con el texto bíblico y con lo que nos ofrece la arqueología. El texto bíblico nos está contando la historia de una familia, y pues de una familia que se preocupó por conservar la memoria de su propia familia, no la memoria de los demás. Y lo que la arqueología nos da, o sea, el problema con la arqueología es que nunca desenterramos lo que queremos, o sea, no se manda a pedir como si fuera comida de entrega a domicilio, ¿no? O sea, te encuentras lo que sobrevivió y ni modo, con eso tienes que trabajar. Claro. Entonces, por esa razón, tan tonto, perdón que lo diga así, pero es igual de tonto decir es que entonces nada es cierto, o decir es que entonces todo es exactamente cierto. No, vámonos con calma. Hay que saber cómo equilibrar unos datos con otros. Claro. Además, también, como ya habíamos platicado con anterioridad, si estamos hablando, bueno, por ejemplo, ahorita que hablas de registros arqueológicos, si estamos hablando de grupos semíticos, nómadas, que viven en tiendas, que están de aquí para allá, o sea, no vas a encontrar arqueológicamente mucho, porque no era parte de su vida erigir monumentos, pero no significa que no hayan existido
de per se a las personas. Claro, o sea, imagínate, de los egipcios que les daba por construir megatemplos, megapalacios, megapirámides, no hemos encontrado, yo creo que ni el 10%, no hemos desenterrado ni el 10%. Ahora, imagínate de los nómadas, claro, tienes toda la razón. Y bueno, retomando a estos Hyksos, ¿cómo fue esta caída de los Hyksos? Ellos tenían Bueno, el poder y alguien sí, ya se rebeló. no, así, bueno, lo que pasa es que los Hyksos nunca lograron imponer su control sobre todo Egipto, lo impusieron solamente en la zona norte, con Avaris en la capital. La zona sur siguió bajo dominio de los egipcios originales, que son los faraones de Tebas, es en donde tienen ellos su capital. Y bueno, hubo muchos intentos de los faraones tebanos por reconquistar el norte. Nunca pudieron. O sea, más bien, no podían, no tenían la capacidad para enfrentarse militarmente a los Hyksos. Lo que los vino a ayudar es casi con toda seguridad, esto es una hipótesis, pero es altamente factible, que todo coincide bien. Lo que los viene a ayudar es esta famosa explosión volcánica del volcán Tera, lo que hoy es el archipiélago. No era un archipiélago, era una isla, pero quedó con forma de archipiélago porque el 80% de la isla salió volando en Santorini. Esta erupción volcánica provocó una gran cantidad de destrozos por los tsunamis y por la ceniza en toda la costa oriental del Mediterráneo. Se han encontrado la ceniza y los vestigios arqueológicos, geológicos incluso, de la catástrofe en toda esta cuenca oriental del Mediterráneo. Avaris no estaba en la costa, pero como se podía acceder por río, porque es donde el río Nilo desemboca al mar Mediterráneo, entonces Avaris se vio muy afectada por la ceniza y por el tsunami de la explosión de Santorini. Entonces, eso los historiadores coinciden que muy probablemente fue lo que lesionó el poderío de los Hyksos, y poco tiempo después los faraones tebanos ya estuvieron en condiciones de derrotarlos. Entonces, en algún punto entre el año 1580 o 1550 antes de la era común, Ahmosis, faraón de Tebas, derrota a los Hyksos, los expulsa, e incluso los persigue porque conquista un cachito de Canaán, pero bueno, los expulsa, destruye a Avaris, con ello termina la era de los Hyksos, que duró más o menos 110 años. Ok. Entonces la hipótesis es que este desastre natural debilitó el gobierno, o sea, lo sumió como en una crisis, no sé, social, alimenticia, climática, etcétera. Lo más probable es que haya sido una crisis alimenticia. Sí, o sea, social no, o sea, la estructura social podría seguir siendo la misma, pero, pues imagínate, tienes todo lleno de cenizas, campos, o sea, la contaminación de los campos, la contaminación del agua, etcétera, pues sí, te mete en una crisis económica y eso termina por debilitarte. Pues la crisis económica se traduce también en una crisis del poderío militar y pues llegan tus enemigos y te derrotan. Uno de los vestigios que tenemos de toda de este colapso de los Hyksos es la momia de Sekenenre, Sekenenre-Ta, y es bien choqueante verla, ¿no? Toda golpeada. De hecho, también voy a, ahora, bueno, cuando edite este video voy a poner una imagen de cómo quedó. Y una de las hipótesis que manejaban es que él murió peleando contra los Hyksos y que pues quedó así todo desfigurado, todo golpeado por la guerra, pero también en artículos recientes ya han demostrado que no, que sí peleó, pero que lo más probable es que lo tomaron estos Hyksos prisionero y lo mataron como, pues no sé, un ritual de ganamos, de mira cómo te tenemos, y tiene, creo, 3 hachazos en la cabeza, 3 golpes bastante fuertes. De hecho, es el penúltimo faraón antes, o sea, el último faraón que fracasa en su intento por por reconquistar el norte de Egipto. Su hijo es Ahmosis, y Ahmosis es el que va por fin derrotar a los Hyksos. Así Sí, es. por eso no los quería, evidentemente. No,
Y ellos los hicsos trajeron mucho enriquecimiento militar a Egipto. O sea, técnicas militares que no se conocían en Egipto, el caballo, el carro de guerra, todo eso. Eran bien bélicos estos hicsos entonces. Así es, por eso durante mucho tiempo se creyó que había sido una invasión, una conquista militar, bueno, eso ya se descartó, pero por eso también es altamente probable, muy lógico, que hayan tenido vínculo con los hebreos. Que te decía, los hebreos eran grandes, eran muy buenos guerreros, y por eso prestaban sus servicios como mercenarios, y así es, efectivamente, los hicsos vienen a modernizar, vamos a decirlo así, la estructura de los ejércitos egipcios, tanto en los recursos militares y en las estrategias. Por eso es que los faraones de Tebas no podían con ellos. Y por eso solamente por una catástrofe natural de proporciones y registro de una erupción así violentísima fue el de Krakatoa, a finales del siglo XIX, 1888, creo. Estamos hablando de un volcán que explotó con la fuerza de 4 o 6 bombas nucleares. El de Santorini fue 8 veces más fuerte, la explosión de Santorini. Wow. Estamos hablando de una catástrofe natural tremenda. Si no hubiera sido por eso, los hicsos ahí habrían seguido, vete a saber cuántos siglos, ¿eh? Hablando de esto de lo bélico, de lo violento, es un rasgo bien marcado en la historia que los semitas tienen este rasgo, ¿no? De bélicos, de violentos, bueno, eso me ha tocado leer, tanto de estos hicsos como en otras cosas también de la historia del Próximo Oriente. Bueno, sí, no, mira, seamos honestos, o sea, violento el ser humano. O sea, esa es una característica del ser humano. Lo que pasa es que cuando de repente confluyen demasiados grupos en un territorio relativamente pequeño, se pone peor. Entonces, aquí el punto está en que se ha llegado a una concentración tal de grupos humanos tan distintos que los niveles de violencia que se han alcanzado han sido, digamos, como que fuera de lo normal. Uno es el Medio Oriente antiguo y el otro es Europa a partir del siglo XIV. O sea, tienes tanta gente ahí metida porque se acaban peleando, porque es la tendencia natural del ser humano, pelear por los recursos. Entonces, sí, efectivamente, en este entorno mesopotámico, digamos como límites naturales, lo que es Egipto hacia África, los hititas hacia lo que hoy es Turquía, hacia Europa, digamos, los asirios hacia el oriente y hacia el norte, o sea, lo que está arriba de Asiria sería Rusia, y los persas hacia más oriente, pero en el sur, digamos, estos 4 imperios, que no todos coinciden temporalmente, ¿no? Pero me refiero a estos 4 puntos geográficos, hacia adentro, todo mundo se estaba dando de patadas todo el tiempo. O sea, así fue la rutina entre egipcios, cananeos del sur, cananeos de ritas, asirios, babilónicos, elamitas, sumerios, acadios, gutúes, persas luego, entonces, o sea, medos también. Entonces, y bueno, luego van a entrar los griegos, ¿no? Con Alejandro Magno, luego los romanos, o sea, se amplió un poco eso, pero sí, justamente toda esa alta concentración de grupos humanos, pues, sí, se volvieron bastante violentos. Y eso sigue pasando, o sea, sigue pasando en la actualidad, no hemos cambiado demasiado. Tiene razón, violento el ser humano, eso es cierto. Y la historia está de testimonio. Sí, ahora, el punto está en que, por ejemplo, si tú ves cómo eran las dinámicas en el Extremo Oriente, por ejemplo, en China, pues sí, también tienes episodios violentos, pero son muchos menos en comparación. Y es que en China, por ejemplo, tienes diferentes grupos, pero que tienen una similitud étnica y lingüística. O sea, no son tan distintos como si hablaras de puros semitas o puros cananeos. Entonces, no hay diferencias así tan radicales, tan de fondo. Y aparte, es un territorio mucho más grande donde están dispersos. Entonces, los episodios en cuanto a cantidad, no en cuanto a calidad, episodios que los que te vas a encontrar en Medio Oriente o luego en Europa. Bueno, y qué decir nosotros los mexicanos que tuvimos aquí a los aztecas, ¿no?
que también... Claro, pero por ejemplo, aquí en México tienes esos niveles de violencia en la zona del Valle de México, lo que era el antiguo Anáhuac, porque había más grupos presentes. Si te vas hacia el norte, ya de los purépechas para arriba, era mucho más relax el asunto, porque de los purépechas hasta Canadá, cada grupo y cada tribu tenía una posibilidad de vivir aislada de las demás impresionante. Entonces, no te vas a encontrar esas dinámicas de violencia. Por eso, cuando van a llegar los españoles, por ejemplo, o sea, la colonización del norte de lo que hoy es México, no la hicieron los españoles, la hicieron los indígenas que se alieron con los españoles. Pues sí, obviamente reventaron a las tribus aisladas bien rápido, porque los otros no estaban acostumbrados a esas dinámicas de violencia, no estaban preparados para ello. Claro, ahí la bronca era más bien derrotar al clima, pero una vez que los españoles, que eran los que traían las técnicas de ingeniería y de estrategia militar más avanzadas, pues sí, pues eran europeos que llevaban como 500 años peleándose horrible. Bueno, traían más avanzada toda esta cuestión de estrategia militar. Bueno, apenas le encontraron el modo, derrotaron a todos los grupos del norte e impusieron su dominio hasta lo que actualmente es Estados Unidos. Sí, más o menos así eran los semitas en la antigüedad. Bueno, luego los persas, en algún momento los babilonios, en algún momento los hititas, o sea, cada grupo tuvo como su momento de auge, ¿no? Pues sí, era eso. Claro, claro, es cierto. Bueno, Irving, pues para ir concluyendo, entonces, vemos que los Ixos, bueno, ya platicamos un poco de los Ixos y todo esto. Si no fuese real lo de José, etcétera, aún así se pudieron inspirar en los Ixos para hacer el texto bíblico, vamos, de esta historia. Bueno, yo, a mi modo de ver, está totalmente inspirado en los Ixos, porque pues es la historia de un chavo cananeo, o sea, bueno, semita de origen, pero cananeo geográficamente, de un chavo cananeo que llega todo fregado a Egipto y se convierte en el visir más importante de la corte. O sea, eso, por definición, es un ixo. Entonces, eso refleja que la memoria israelita, si bien es probable que ciertos detalles, o sea, lo de la historia de la esposa de Potifar y la ropa que se le quedó ahí en la mano, o sea, esas partes como más novelescas para agregarle drama, nunca se van a poder demostrar, que no nos vamos a encontrar ningún video de las cámaras de seguridad donde podamos ver la escena. Eso queda al margen de la investigación histórica, esos detalles anecdóticos. Lo que definitivamente sí podemos percibir es que la memoria histórica israelita preservó de una manera muy clara cómo funcionó ese fenómeno de los Ixos. Obviamente no lo llamó así porque ese nombre se lo van a poner los griegos mucho después, pero el elemento de memoria histórica, los rasgos generales, ahí está. Y te digo, lo que nosotros investigamos es la verosimilitud que puede tener en ese contexto la narrativa bíblica, y es perfectamente armoniosa en ese sentido. Encontrarnos la túnica de colores de Joseph, así toda ensangrentada, que porque los hermanos la metieron al cabrito que mataron, no, olvídate de eso. Los historiadores no trabajamos con eso. Pero en ese otro sentido, a mí sí me parece muy claro que detrás de todo este relato de Joseph está una memoria muy bien conservada de un grupo, una época y una dinámica social, sobre todo eso, una dinámica política, que hoy le llamamos los Ixos. Sí, definitivamente. De hecho, hay una estatua entre las cosas que se han encontrado ahí en Tel el Dabá, de un funcionario del tiempo de los Ixos, y según la reconstrucción de su ropa, sí tiene estos colores. En un documental que alguna vez vi decían, este es José, pero no, pero lo que sí me llama la atención son los colores, y que sí te evoca esa memoria, como dices, igual, no es José, ni quiere decir que solamente José usaba túnica de colores, pero sí se me hizo algo, pues, llamativo. Yo personalmente, como persona, pues, de fe, creo que sí es muy posible que haya sucedido esa historia, porque, como dices, es muy verosímil a lo que hay, a los registros egipcios, a lo que hay en la arqueología, etcétera. Es muy posible.
de que lo encontremos sí va a estar un poquito difícil. Y sobre todo también por los nombres. A veces yo creo que los nombres bíblicos tienen una función más religiosa que si se llamaran así exactamente. No sé si me explico. O sea, como que Joseph Sí, no se llamaba Joseph, pero le pusieron Joseph en la historia por un propósito, por el significado, por lo que pasó, pero que el personaje en sí no se llamaba tal cual. No sé si me explique. claro, que tiene una función simbólica. Sí, así es. Sí, puede ser. O sea, mira, esos son los detalles donde realmente te digo, estoy hablando desde la perspectiva de los que trabajamos con la historia. No, nunca lo vamos a poder resolver. ¿Para qué nos preocupamos por eso? Si en una de esas desenterramos un chunche que nos ayude a resolver o a resolver algo que ni estábamos esperando resolver, pero ayuda, bueno, qué maravilla, ¿no? Pero bueno, mientras no es algo que nos quite el sueño, ¿no? Entonces, la cuestión de los nombres, la cuestión de los detalles, o sea, si te encuentras una túnica de colores ensangrentada, a ver, o sea, podría ser de cualquier persona, que la cuchillaron, que se la comió un puma, ¿verdad? Podría ser de cualquier persona, de todas maneras. Entonces, por eso digo, los historiadores siempre nos vamos con pies de plomo con eso, y en realidad nos concentramos en otras cosas, las que sí tiene sentido analizar y debatir. Ya el nivel de creencia personal, donde tú dices, bueno, este ya es un asunto religioso mío, por el cual creo en estas historias, bueno, eso es otro asunto. El historiador no está para juzgarlo ni a favor ni en contra. Entonces, en ese sentido, sí, la gente puede vivir tranquila sabiendo que el historiador no está para juzgarlo en contra, pero también que no se confíen de este tipo de videos que se mira cómo la Biblia tenía razón, porque el historiador tampoco está para juzgarlo a favor. Los historiadores estamos haciendo otra cosa. Eso es todo. Claro, así es. No, no está ni para confirmar ni para desmentir. Ellos están simplemente para buscar objetivamente qué fue o tratar de reconstruir qué fue lo que realmente pasó. Y Claro. entonces, la expulsión, la derrota de estos Hyksos y su expulsión, ¿pudo inspirar el éxodo, el relato del éxodo, o eso ya sería más, pues sí, posterior? Hay otras cosas que nos Yo, podrían saber. mira, yo soy muy escéptico con eso, porque digamos, expulsión, la migración forzada de los Hyksos, expulsados, corridos por Ahmosis, pues no se parecen absolutamente nada al éxodo que nos cuenta el texto bíblico. Tendríamos que estar hablando de una distorsión extrema del hecho histórico a la hora de transformarlo en relato, así que yo lo veo improbable. Segunda, está demasiado atrás cronológicamente, o sea, estamos hablando aproximadamente del año 1550, más tardar, o sea, mediados del siglo XVI antes de la era común, demasiado atrás. Entonces, no, a mí no me convence. Lo único que sí podría tener una cierta relación es la memoria histórica de el volcán de Santorini explotando y provocando una crisis social. Eso tal vez sí se refleje de alguna manera en el relato de las plagas, aunque en realidad el relato de las plagas es un relato también altamente simbólico. Mira, si tú me dijeras, a ver, Irving, quiero que nos ayudes a hacer un guión porque vamos a hacer una película o una miniserie sobre el éxodo. Ok, cuando llegáramos al asunto de las plagas, yo no te voy a poner una historia en donde hay 10 plagas una detrás de otra, así de semana 1, tenemos una plaga, ¿no? Y duró 3 semanas, semanas 4, ya se volvieron a pelear Moisés y Faraón, empieza la plaga 2, o sea, termina la 1, empieza las 2, la 2. Lo que nos habla el relato de las plagas es toda una historia de descomposición social. Hay un problema ecológico de por medio, y eso del río, la primera plaga, el río convertido en sangre, o sea, luego tienes ranas, luego tienes piojos, luego tienes moscas, luego tienes úlceras. O sea, si le echas tantita cabeza, te das cuenta que todas están encadenadas. O sea, que muy probablemente, o sea, bueno, un buen guión, creo yo, esa sería mi idea, un buen guión te integraría en una historia todas las plagas, pero no te las contaría como una secuencia de una que vino después de la otra, sino todo un entorno de descomposición
posición de crisis ecológica que por alguna razón ahí es. Luego el relato bíblico siempre sencillamente pues lo va a codificar de una manera muy pragmática, ¿no? O sea, sobre todo porque no estás hablando de historiadores, pero entonces es nada más por una cuestión pragmática que el relato bíblico lo codifica así en 10 plagas que termina una y empieza otra. Si a mí me pidieras hacer el guión, yo te haría un guión en donde la historia fuera todo embarrado, todo al mismo tiempo, y los egipcios sin poder entender qué carambas está pasando. Y bueno, ahí estaría la parte difícil, ¿no? De tratar de explicar, no difícil tal vez, más bien la parte mágica, la parte que estaría fenomenal, que yo creo que es lo que haría que la serie fuera un éxito. La parte de cómo los israelitas, por qué lo escriben de tal manera, o sea, que la gente pudiera entender la lógica de lo que pasó y la lógica de por qué después se escribió de tal manera. Esto estaría formidable. Espero que este video lo escuche algún productor. Pero, entonces, el hecho histórico es dinámico, no es cuadrado, no es así de fase 1, fase 2, fase 3, no. La vida, el ser humano, las dinámicas sociales son dinámicas, o sea, van y vienen, no ha terminado una cuando ya empezó la otra, no llega una a sustituir a la otra, llega más bien una para estar al mismo tiempo que la otra, o sea, y entonces, digamos que en ese sentido, sí podrían haber ciertos rasgos, ciertos elementos del relato del Éxodo, pero a mi modo de ver son marginales. Yo en este punto me coloco con los que rechazan que el episodio de la derrota de los Hicsos sea el punto de origen del relato del Éxodo. Yo no lo creo. Claro. De hecho, también sería verosímil que ciertos grupos de estos extranjeros salieron los Hicsos, pero se quedaron allí viviendo en Egipto, y a partir de entonces los reyes tebanos que tomaron el poder, pues fueron hostiles con ellos, porque se mantuvieron viviendo ahí, pero ahora serían más hostiles porque evocarían esta memoria de los Hicsos que salieron. No sé si me explico, o sea. No, sí, te explicaste muy bien. Y mira, hay dos cosas al respecto. Una, es perfectamente lógico lo que estás diciendo, porque pues obviamente a quienes expulsan es al grupo que tiene el poder, pero no todos los semitas tenían el poder. O sea, era un grupo. Entonces, obviamente hay un montón de semitas que se quedan en Egipto y efectivamente pudieron ser reducidos a una condición social inferior. Pero hay otra cosa, los egipcios empezaron a conquistar Canaán, y ya con Tutmosis III, que viene siendo como bisnieto de Ahmosis, con Tutmosis III, los dominios egipcios llegan hasta lo que hoy es, bueno, abarcaban todo lo que hoy es Israel y una buena parte del Líbano y un cacho de Siria. Así que todos los descendientes de los Hicsos quedaron bajo dominio egipcio. Por eso justamente que 200 años después, 250 años después, Ramsés II, aunque también era semita, o sea, habría sido un Hicso 4 siglos antes, Ramsés II ya no va a ser considerado un Hicso. ¿Por qué? Porque para ese momento los egipcios ya se habían acostumbrado a que los semitas de Canaán eran parte de Egipto, a diferencia de antes de Ahmosis. Entonces, no nada más es esa cuestión de que hubo semitas que se quedaron, es que aparte los egipcios los conquistaron. Entonces, todos los semitas, la gran mayoría de los descendientes de los Hicsos, debieron quedar en un momento dado bajo control egipcio y obviamente sometidos como un grupo social inferior. Sí, esta hostilidad, ¿no? Que dice la Biblia que se agrava, que subió un rey que no conocía a José. Como que lo desconoció, y empieza a ser más rudo con ellos. Claro, no sabemos, se puede entender de muchas maneras ese no conocía. Lo más lógico es que la implicación es y llega Ahmosis. Y bueno, y somete a los israelitas a una cruel servidumbre. Y sí, o sea, efectivamente, los grupos semíticos eran vistos como una clase social baja, y esto es un hecho histórico demostrado, los utilizaban sobre todo como albañiles en las grandes obras de construcción.
sea, de eso no hay duda, ¿no? Hay algunos anacronismos ahí en el relato bíblico, ¿no? Pero, porque, por ejemplo, te dice que Ramsés los obligó, bueno, que el faraón, no dice Ramsés, el faraón los obligó a construir las ciudades de Pitón y de Ramsés. Bueno, Piatón es una ciudad muy tardía, o sea, de 8 siglos después, de 5 o 6 siglos después. Por eso sabemos que el relato fue redactado como 8 siglos después. Pero bueno, eso fue la redacción del relato, o sea, no se inventó de la nada, pero la redacción que conocemos es de 8 siglos después. Entonces, ahí efectivamente tiene lógica. Vuelvo al punto, es verosímil. Hay una verosimilitud entre lo que refleja el texto bíblico y lo que sabemos, gracias a la arqueología, de esa época. Pues muy bien, muy fascinante toda la historia de Egipto, a mí me encanta. Y pues obviamente esta de los Hyksos, que es como este periodo oscuro, este es el segundo periodo intermedio, que no hay tantos registros por esta borrado de memoria que quisieron hacer, pues es muy interesante y ojalá las excavaciones arrojen más luz sobre estos personajes tan misteriosos, por llamarlos de algún modo. Bueno, Irving, pues muchas gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por esta información. Claro. Y pues a ver si después tenemos otra oportunidad para hablar ya más del Éxodo o qué pudo haber inspirado esta historia. Con datos históricos y volvemos a repetir, personas que nos estén escuchando, amigos, hagan ustedes una investigación propia y pues así se pueden formar más su idea o su concepto o su aceptación de estas historias. Si son ciertas, si no son ciertas, ya tomarán su decisión, pero investiguen, lean las contrapartes de las hipótesis y las teorías, porque eso nos hace un mejor juicio respecto a estos temas. Muchas gracias, Irving, por acompañarnos. ¿Algo que quieras añadir? No, Norma, al contrario, gracias por la invitación, un placer, y sí, cuando gusten nos organizamos y nos echamos una sobre el Éxodo, que es un tema delicioso. Claro, así es. Bueno, gente, pues recuerden en darle like a este video, dejarnos sus comentarios, compartirlo también, y pues seguimos aquí con más videos. Gracias por visitar este canal, nos vemos pronto. Shalom.